planteamiento después de tener aquí una primera ronda entre nosotros. Por supuesto, queremos abierta la conversación y la discusión con ustedes, pero hemos posicionado este tema de manera suficiente. Otra vez sigo regresando a negativas. Me parece que 6.7, 7.3 de valor económico entre el 98 y el 2003. Componentes de economía sombra, economía informal e ilegal que se van expandiendo, pero eso es lo que toca al país, eso es lo que toca a México como país y geografía completa. Pero recientemente en un ejercicio financiado por PNUD, el ala de desarrollo de las Naciones Unidas, fíjense, ala de desarrollo de las Naciones Unidas, que normalmente atiende temas de comercio, temas de producción, temas de inversión, tratando temas de cultura y creatividad. Algo sí está pasando, Ana Carla nos dirá más al respecto, pero algo está pasando en el mundo de que estamos bajando a la cultura y a la creatividad de un pedestal y le estamos reconociendo su carácter de trabajo, de producción, de reproducción material, a la vez que del componente de bienestar social que nunca hemos dudado que tiene. Y este trabajo financiado por el PNUD y apoyado por el gobierno de la Ciudad de México nos lleva a una medición, insisto, la más reciente para el país es de 7.3%, la de la Ciudad de México es de más del 9%, 9.3%. Si me dejan un poco como reflexión de investigador, cuando empezamos a hacer este estudio, lo empecé a hacer con mi equipo, con varios colegas aquí presentes. Yo pensaba que ante la complejidad de la Ciudad de México, dense cuenta que tiene la Ciudad de México. Si la alinean como indicadores, quitando el indicador terrible de la inequidad, muchos de los demás indicadores socioeconómicos de la ciudad se parecen a los de algunos países europeos, incluso Portugal, definitivamente, Grecia. ¿Cuáles? Teledensidad o penetración de servicios de telecomunicaciones, dotación de agua potable, de fluido eléctrico, PIB per cápita que ronda los $35,000 al año. Y una serie de variables que si tomamos Buenos Aires, Sao Paulo, quitando la inequidad, que ese es el gran problema de nuestros países, podríamos estar asemejándonos a países europeos. Y yo pensaba, ciudades como la de México, que son integrales, tenemos aquí en la Ciudad de México un sistema educativo muy abundante, sector comercial, sector de servicios, turístico, financiero. Yo pensé, dentro de todo este universo de actividades tan diversas, la cultura y la creatividad medidas en términos económicos no van a pesar mucho, se van a minimizar respecto a ese rango de 7% de las mediciones nacionales. Redondeando este ejemplo, ¿qué podemos esperar el día que midamos Oaxaca y su creatividad? Oaxaca no tiene generación de ciencia y tecnología, no abundantemente, no tiene una oferta industrial completa, integral. Es de esperar que ahí la cultura y la creatividad pesen mucho. Oaxaca tiene recursos naturales, tiene creatividad generada en flujo, tiene patrimonio incomparable, pero como sectores económicos no tienen mucho más. Entonces yo pensé, en términos relativos, va a pesar eso, relativamente poco. ¿Cuál fue la sorpresa cuando empezamos a tener en mi grupo los primeros resultados que nos llevaron a esta cifra superior al 9%? Entonces, algún día le contaba a Ana Carla, me tuve que poner a estudiar hasta un poquito de ingeniería para tratar de entender qué estaba pasando. Lo que estaba pasando es algo que hace un rato me decía Héctor, es común a ciertas urbes muy grandes. La Ciudad de México tiene abundancia en la generación de creatividad, tenemos un PIB alto, relativamente alto, que nos deja recursos disponibles para aplicarlos a estos servicios, pero también tiene una demanda, tiene infraestructura para la cultura y existe una demanda. Está este
este maridaje entre oferta y demanda por la cultura. Perdón, sigo hablando como economista que soy, oferta y demanda por la cultura. Pero tiene también escala, tiene economías de escala, tiene eficiencias por los volúmenes que maneja y tiene lo que me encontré de términos ingenieriles que llamé fuerzas centrípetas de la cultura y de la creatividad. ¿Qué quiero decir por estas fuerzas centrípetas y en contraste las centrífugas? Se ha identificado en la literatura y en el análisis de política pública de la cultura en el mundo que existen regiones que pueden tener eventualidades o pueden de manera sistemática generar creatividad, pero si no cuentan con esa infraestructura, con esa capacidad de inserción social y con esa demanda efectiva de la cultura, terminan expulsando a la creatividad. Y el beneficio económico va y se materializa en otros lugares y a veces no tiene retorno a estos puntos de origen. Si les pongo un ejemplo escocés, el grupo Franz Ferdinand viene de una región muy aislada del norte de Escocia, sin estudios de grabación, sin medios de divulgación, y el grupo migró a Glasgow y cuando alcanzó cierta escala se fue a Londres. Y la región de donde nace Franz Ferdinand hoy se queja de que no tiene el impacto económico, prácticamente no lo tiene. Un poco eso me dio pistas para ver eso, que tenemos, esas regiones tienen las fuerzas centrífugas, expulsan, dejan escapar ese recurso económico esencial que es la creatividad, pero esa creatividad no desaparece, es absorbida, es adoptada por otra geografía. ¿Cuál geografía? La que sí cuenta con estos eslabones de una cadena productiva de la economía, de la cultura y la creatividad. Y normalmente son las ciudades, y en este caso es la Ciudad de México. Entonces, hay unos componentes dentro de este más del 9%, 9.3%, que son la reproducción interna de la creatividad, por los elementos que ya comentábamos, pero también la concurrencia de creatividad. Hay un influjo muy fuerte de elementos creativos hacia la ciudad. La pregunta, otra de las preguntas que debemos plantearnos y debemos dialogar y discutir mucho con nuestras autoridades es: ¿estamos teniendo la capacidad para aprovechar, para reproducir y para distribuir equitativamente este recurso creativo? Vuelvo a mi reverencia de economista. Con ese 9%, el sector de la cultura y la creatividad queda en la Ciudad de México como el tercero o cuarto más importante de la ciudad. Otra vez, una ciudad con esa complejidad económica tan vasta, tan profunda, y la creatividad pesando tanto entre sector financiero, entre producción de otro tipo de bienes y servicios, y nosotros con un poder adquisitivo alto y una disposición a consumir. Eso tiene mucho el sector de la cultura. Hay una predisposición a tratar de consumir más, una propensión marginal a gastar en cultura. Una vez que cubrimos los recursos básicos de supervivencia, escuela, techo, alimentación, vino, por supuesto, pasamos a dedicar muchos recursos a la creatividad, a la cultura. El enésimo peso en abundancia se dedica mucho a satisfactores como artes plásticas, como audiovisuales, como entretenimiento y creatividad de muchos tipos. Entonces, eso es lo que está pasando. Una pregunta que me va a interesar regresar mucho a ella con mis amigos en el panel y con todos ustedes es: ¿cómo podemos posicionar el tema? Yo siempre me quejo, hablando del posicionamiento, de que respecto a ese libro titulado ¿Cuánto vale la cultura?, siempre siento que salimos de este tipo de espacios y la pregunta se convierte en ¿cómo vale la cultura? Nuestro mensaje, nuestros trabajos no han sido eficientes en México. No hemos posicionado el tema. Todavía hay gente que levanta las cejas, no